Nunca fui supersticioso, ¿saben? Siempre fui de los que creen lo que ven, lo tangible. Por eso, cuando compré la casa, ese detalle de la puerta tapiada en el salón me pareció más una curiosidad arquitectónica que otra cosa. La casa era vieja, sí, con ese olor a humedad y a encierro que tienen las construcciones de antes, pero tenía carácter, y el precio era imbatible. Un chollo, pensé. Si hubiera sabido. Me mudé solo, con pocas cosas. La primera noche fue tranquila, ruidos normales de casa vieja asentándose, crujidos de madera, el viento colándose por alguna rendija, nada que me quitara el sueño. El segundo día me dediqué a explorar bien cada rincón. El salón era amplio, daba a un jardín descuidado. Y ahí estaba, la pared con los ladrillos, justo donde debería haber una puerta. Pasé la mano por los ladrillos. Fríos, ásperos. Se notaba que el trabajo se había hecho a conciencia, bien sellado. ¿Qué habría al otro lado? Un armario empotrado, quizás. O un simple pasillo que ya no usaban. Esa noche, la cosa cambió. No fue un ruido de casa vieja. Fue un rasguño. Suave al principio, como si una rata estuviera intentando colarse por la pared. Pero venía justo de la puerta tapiada. Me levanté, con el corazón latiendo un poco más rápido. Me acerqué despacio. El sonido paró. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Debió ser mi imaginación, pensé. O un ratón, sí, un ratón gordo. Volví a la cama, pero ya no estaba tranquilo. Cada crujido, cada sombra me ponía en alerta. Miraba hacia la pared tapiada como si esperara ver algo. Una tontería, claro. A la noche siguiente, volvió. Esta vez, el rasguño era más fuerte, más insistente, como si algo estuviera intentando, con uñas y dientes, abrirse paso a través de los ladrillos y el mortero. Ya no era un ratón. Esto era otra cosa. Un sonido deliberado, con una especie de ritmo desesperado. Me quedé helado en la cama, escuchando. No me atrevía a moverme. Duró un par de minutos, luego cesó tan de repente como empezó. El silencio que siguió era peor que el ruido. Un silencio cargado, como si la cosa al otro lado supiera que yo estaba escuchando. Al día siguiente, inspeccioné la pared de cerca. Busqué marcas, grietas nuevas. Nada. Los ladrillos estaban intactos, el mortero perfecto. Era como si el sonido hubiera sido mental. Pero sabía que no lo era. Lo había oído, lo había sentido. Esa noche, dejé la luz del salón encendida. No quería estar a oscuras si volvía a pasar. No volvió el rasguño. Volvió otra cosa. Un susurro, muy bajito al principio, como el roce de hojas secas en el viento. Pero en un sitio cerrado, sin viento, ese sonido helaba la sangre. Venía de la puerta. No eran palabras, al menos no al principio. Era solo sonido. Un murmullo constante, como si alguien estuviera hablando muy cerca de la pared, pero al otro lado. Me tapeé con acento agudo los oídos, pero no sirvió de nada. Parecía que el sonido no venía por el aire, sino que resonaba dentro de mi propia cabeza. Una sensación horrible. Así pasaron varios días. Rasguños, susurros. A veces un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo al otro lado. Cada vez más frecuente, cada vez más personal. Empecé a dormir en el sofá del salón, con una manta. No quería estar lejos de la puerta. Quería, no sé, vigilarla. O quizás, estar cerca por si pasaba algo peor. Una noche el susurro se hizo más claro. Eran palabras. No entendía qué decían. Era como una lengua antigua o distorsionada. Pero la intención era clara. Era malicia. Sentía que esas palabras se clavaban en mí, no en mis oídos. Algo me decía que no debía estar ahí. Que había invadido algo que no me pertenecía. Empecé a investigar. Hablé con los vecinos más viejos. Nadie sabía nada de una puerta tapiada. La casa siempre había tenido esa pared, decían. Como si la puerta nunca hubiera existido. Pero yo sabía que sí. Las bisagras, aunque cubiertas de mortero, se intuían. La forma del marco. Era una puerta sin duda.
¿Por qué la tapiaron? ¿Y por qué nadie lo recordaba? La sensación de presencia se hizo constante. No era solo en la noche. Durante el día, sentía miradas en la nuca mientras leía o cocinaba. Siempre venían de la dirección de la puerta. Ponía música, intentaba distraerme. Pero los sonidos de la puerta tapiada se colaban por encima de todo. El rasguño, el susurro, el golpe sordo. Un concierto macabro solo para mí. Empecé a tener pesadillas. Sueños vívidos y horribles sobre lo que podría haber al otro lado. Figuras oscuras, manos que intentaban atravesar la pared, gritos ahogados. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón desbocado. Y siempre, el primer vistazo era hacia la puerta tapiada. Como si el sueño fuera una advertencia o un reflejo de la realidad. La casa empezó a sentirse más fría, especialmente cerca de la puerta. Una frialdad que no era de corrientes de aire, sino una que parecía emanar de la propia pared. A veces, el aire alrededor de la puerta parecía distorsionarse, como si miraras a través de un calor intenso, pero era frío. Una paradoja inquietante. Los susurros se volvieron más inteligibles. Fragmentos de frases. Nombres. Mi nombre. Lo decían, arrastrando las sílabas, con un tono que no era humano. Sentía que me estaban llamando, invitando. O quizás, atrayendo algo que no quería que se acercara. La tentación de picar, de ver qué pasaba si respondía, era enorme. Pero el miedo me paralizaba. Un miedo profundo, visceral, que no venía de un peligro físico, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. Los golpes sordos se hicieron más fuertes. Ya no sonaban como algo cayendo, sino como si alguien, o algo, estuviera chocando contra la pared con fuerza, una y otra vez. La estructura de la casa vibraba ligeramente con cada impacto. Miraba el techo esperando que el yeso se agrietara. Pero no pasaba nada visible, solo el sonido y la vibración que sentía en los huesos. No podía dormir. Pasaba las noches sentado en el sofá, mirando la pared. La luz encendida ya no ayudaba. La oscuridad parecía acumularse alrededor de la puerta, absorbiendo la luz. Empecé a ver cosas. Sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Figuras fugaces que desaparecían cuando giraba la cabeza, siempre cerca de la puerta. Una noche, el susurro se transformó en una voz clara, fuerte. Venía de la pared, pero sonaba como si estuviera justo a mi lado. Una voz grave, rasposa, llena de odio. No recuerdo qué dijo. Mi mente lo bloqueó. Pero la sensación de pura maldad, de una rabia ancestral contenida, se me quedó grabada. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que saber qué había al otro lado. La curiosidad, mezclada con el terror, me estaba volviendo loco. Fui al cobertizo y cogí una maza. Pesada, de las de romper hormigón. Volví al salón. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras largas y danzantes. La puerta tapiada parecía mirarme. O quizás era yo el que la miraba con una intensidad enfermiza. Era el punto focal de mi universo, el centro de mi pesadilla. Levanté la maza. Dudé un instante. ¿Y si al abrirla empeoraba todo? ¿Y si desataba algo que no podía controlar? La voz en mi cabeza, la que no venía de la pared, me gritaba que parara. Pero la otra voz, la de la pared, el susurro que ahora era una promesa de revelación, me empujaba. Abre, parecía decir. Mira. No tengas miedo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y descargué el primer golpe contra los ladrillos. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Un impacto seco y brutal. Los ladrillos se tambalearon. El mortero se desprendió en trozos. Di otro golpe. Y otro. La rabia y el miedo se mezclaron, dándome una fuerza que no sabía que tenía. Quería derribar esa pared, borrarla de mi vista. Con cada golpe, el aire se ponía más frío. El susurro se intensificaba, convirtiéndose en una especie de risa seca y crujiente que parecía venir de todas partes a la vez. Los ladrillos cedían.
Uno a uno, caían al suelo con un estrépito. Se abría un hueco oscuro, un agujero en la pared que antes era sólida. El olor que salió del hueco era indescriptible, una mezcla nauseabunda de polvo viejo, humedad estancada y algo más. Algo orgánico, podrido, pero con un dulzor empalagoso. Aparté los ladrillos rotos con el pie. El agujero era lo suficientemente grande como para pasar. La oscuridad al otro lado era total, más allá de lo que la luz de la luna o la lámpara podían penetrar. El susurro se detuvo. Los golpes cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio diferente al de antes. Este era expectante. Me asomé con la linterna del móvil. El haz de luz fue absorbido por la oscuridad. Era como si al otro lado no hubiera espacio, solo nada. O algo peor que la nada. Di un paso adelante. El borde del agujero era irregular, con trozos de ladrillo y mortero sueltos. El frío que emanaba de dentro era gélido, quemaba. Olía peor de cerca. El dulzor empalagoso se hizo más pronunciado. Me recordaba a carne en descomposición, pero cubierta de perfume barato. Estiré la mano, con la linterna apuntando. No veía nada. Solo esa negrura absoluta. Pero sentía algo. Una textura. Húmeda y pegajosa. Retiré la mano de golpe. Me limpié en el pantalón. La sensación no se iba. Era como si la suciedad, la pegajosidad, estuviera en mi piel. Y entonces oí otro sonido. No venía de la pared. Venía de dentro de mí. Un gorgoteo húmedo, seguido de una respiración ronca y profunda. Me llevé las manos al pecho. No era mío. No podía ser mío. Era como si algo se hubiera colado dentro de mí al tocar esa cosa pegajosa. El pánico se apoderó de mí. Quería cerrar el agujero, volver a tapiarlo, olvidar que lo había abierto. Pero no podía moverme. El gorgoteo se hizo más fuerte. La respiración más agitada. Sentía una presión en el pecho, como si esa cosa dentro de mí estuviera intentando salir. Levanté la vista hacia el agujero. La oscuridad ya no era tan absoluta. En el centro, dos puntos débiles de luz, o quizás de ausencia de oscuridad, me miraban. No eran ojos, eran otra cosa. Algo que brillaba con una inteligencia antigua y una sed insaciable. Sentí que mi alma se encogía bajo esa mirada. El susurro volvió, pero ahora venía de la cosa dentro de mí, y de la oscuridad al otro lado. Se mezclaban, se reforzaban, hablaban de hambre, de años de espera. Y entonces, la cosa dentro de mí se movió, con fuerza. Un espasmo que me dobló por la mitad. Sentí algo desgarrándose, y el olor dulce y podrido se hizo abrumador. Caí de rodillas, tosiendo. El gorgoteo se convirtió en una tos violenta, y de mi boca no salió aire. Salió oscuridad. Una oscuridad viscosa y fría. Los puntos de luz en el agujero se hicieron más brillantes. Se acercaban. Sentí que la cosa dentro de mí se retorcía, ansiosa por reunirse con lo que había al otro lado. No era un parásito. Era una parte de esa cosa que había estado esperando, atrapada, al otro lado de la pared. Y yo, en mi estupidez, la había liberado. La oscuridad que salía de mí se conectó con la oscuridad del agujero. Era como una marea negra, uniéndose, creciendo. Y yo estaba en medio. El puente. Sentí mi cuerpo cambiar. No de forma física, no al principio. Era una sensación interna. Como si mis órganos se disolvieran, convirtiéndose en esa misma oscuridad. Los puntos de luz estaban ya en el borde del agujero. Eran protuberancias. Lisas, negras, con un brillo aceitoso. Se movían con una inteligencia lenta y deliberada. El susurro ahora era un coro. Miles de voces, todas hablando a la vez, pero todas con el mismo tono de hambre y triunfo. El dulce olor a podredumbre se intensificó hasta el punto de quemar mis fosas nasales. La cosa dentro de mí me empujó hacia adelante, hacia el agujero. No tenía control. Era solo un recipiente, siendo arrastrado hacia su origen.
Mis manos tocaron el borde del agujero. La piedra y el mortero fríos. Y debajo, esa textura pegajosa y húmeda. La misma que había tocado antes. Los puntos de luz se movieron más rápido ahora. Se extendieron, se fusionaron, formaron una masa informe en la oscuridad, una masa que se movía. Y de esa masa, algo se extendió. Un apéndice oscuro, flexible, que buscaba. Buscaba algo en la habitación. Me encontró. El apéndice me tocó. No sentí dolor, solo un frío intenso, y la sensación de que mi propia oscuridad interior se aferraba a él, como un imán. Y entonces, el tirón. Brutal. La cosa dentro de mí y la cosa en el agujero se unieron, usándome como el punto de conexión. Sentí que me estiraba, que me desintegraba. Lo último que vi fue la oscuridad del agujero, cada vez más grande, cada vez más cerca. Y los puntos de luz, ahora miles, todos mirándome. Ya no hay rasguños, ya no hay susurros, solo la pared tapiada, intacta, como si nunca hubiera pasado nada. Pero la casa está más fría ahora. Y a veces, si te acercas a la pared, jurarías que hueles algo dulce y podrido.